Bueno, vale. Esto tiene que ver también un poco, de alguna manera, con el planteamiento del seminario que hicimos el día pasado, el seminario 43, que fue un seminario especial. Digamos que fue un seminario difícil, ¿no? Sí. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Difícil para mí el elaborarlo, difícil para vosotros el comprenderlo. Yo quería comunicar una idea o muchas ideas, y eso es verdaderamente complejo. Y entonces parece que no lo logré. Y las dificultades llegaron a varios extremos. Por ejemplo, yo no tuve el registro del seminario hasta antes de anoche, y no lo he podido mandar antes. Quería mandarlo con una amplia nota explicándoos esta dificultad que yo tuve para elaborar el seminario y para pensar que vosotros lo comprendierais, ¿no? Digamos que el seminario pretendía mostrar la proposición que nos hace la hermética, la hermenéutica crítica, es decir, una hermenéutica que va contra la violencia, una hermenéutica que va contra la guerra, cuando la guerra es, ya lo veremos hoy, es una esencia fundamental defendida ahí. Entonces yo me preguntaba, realmente en ese momento de crisis, ¿qué hacemos hablando de cosas filosóficas, de hermenéuticas críticas, cuando realmente lo que se necesita es una asistencia médica, una asistencia sanitaria y tal? En fin, yo me sentía incómodo haciendo este seminario. Es como si hiciera un bla bla bla, hablar por hablar, decir cosas que no... En fin... sin embargo, me encontré con un artículo que yo quisiera hacer referencia a él. Me encontré en internet un artículo de Eduardo Infante. Eduardo Infante, ¿se registra? Eduardo Infante es un profesor de filosofía de niños, de jóvenes que estaba haciendo sus clases de filosofía y el título de su trabajo es Filosofar es examinar la vida, cuestionarla, interrogarla, precisamente para vivirla humanamente y coherentemente. Ese es el título con el cual aparece este artículo. Entonces, él estaba en una clase y estaba explicando en la pizarra una serie de conceptos de los pensadores fundamentales, y vio que había una chica que estaba en una esquina mirando por la ventana y que le traía al pairo lo que el profesor le estaba diciendo. Entonces él se dirigió a la chica y le dijo: ¿qué pasa? ¿Dónde estás? Dice: estoy viendo la vida. Y eso le dio un golpe al profesor y le dijo: ¿cómo? ¿Estás viendo la vida? ¿Y qué estoy haciendo yo aquí con la filosofía? La filosofía que pretende pensar sobre la vida, argumentar por la vida, hacerla mejor. Entonces me estoy equivocando. Entonces los cogió a los chicos y se los llevó al parque y los puso debajo de un árbol. La imagen es interesante. Y entonces los chicos allí le propusieron una serie de preguntas. ¿Cómo afrontar una ruptura sentimental, por ejemplo? ¿Cómo superar la muerte de un ser querido? ¿Cómo afrontar la muerte en sí? ¿Qué sentido tiene la vida? La agresividad, la violencia.
el tema de Dios, el tema de la justicia. Aparecieron una serie de temas allí muy interesantes. Entonces él dijo, mirad, esas preguntas que vosotros me habéis planteado son las preguntas que los grandes pensadores y filósofos se han hecho durante toda la vida. De modo que, bueno, está bien, ser ciudadano es preocuparse por el bien común y participar en su construcción. Ese es el tema. Entonces él dijo, a grandes rasgos hay dos pensadores. Uno es Descartes, que dice, yo me meto en mi despacho, yo pienso y yo encuentro la verdad. Yo no estoy muy de acuerdo con Descartes, dice Eduardo, ¿no? He dicho que se llama Eduardo Infante. Y luego hay Sócrates, necesito a los demás para encontrar qué es lo justo, qué es lo bueno, qué es el bien común. O sea, son dos posturas completamente diferentes. El uno que se encierra, que sería la metafísica, frente a la justicia, el bien común, tal, que es lo que hemos visto en la hermenéutica crítica, ¿no? De alguna forma. Pero para ser ciudadanos se necesita desarrollar esas capacidades, que es debatir, dialogar, consensuar, discernir, juzgar. Y eso no es algo que se aprende, es algo que se aprende, o sea, que eso hay que trabajar. Ese es el sentido que hacemos en el seminario, que tratamos de aprender algo acerca de esa situación. La filosofía debe dialogar y enfrentar los argumentos y tu posición con los demás. Pedir razones por las cuales el otro está pensando de esa forma. De alguna forma, la filosofía es un ejercicio de empatía. Entonces, le preguntan, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo abrir esta sociedad que está tan cerrada a algo diferente? La persona que opina diferente a mí es un colaborador mío. Mientras que la gente piensa que el que piensa diferente de mí es mi enemigo. O sea, el que piensa diferente de mí colabora conmigo porque me da otros puntos de vista, me da otras cosas. Y esa sería un poco de qué manera comprender la hermenéutica crítica que yo propuse el día pasado con bastante dificultad. Y que lo importante, como decía Aristóteles, es la capacidad de reflexión y la posibilidad de hacernos preguntas. Y entonces, ¿pero cómo se hace eso, por ejemplo? Y él dice y él habla de el valor moral de la mentira. ¿Cómo es eso? Y da un ejemplo muy sencillo. Dice, un joven va al pueblo, a su pueblo de vacaciones, sale con una chica, no sé qué, y se sobrepasa con ella por la noche y tal, tiene su pareja a él y tal, y al día siguiente se encuentra con la postura, ¿qué hacer? ¿Se lo digo a mi compañera o no se lo digo a mi compañera? Si se lo digo a la compañera, si quiero ser moral, tengo que decírselo a mi compañera. Pero si se lo digo a mi compañera, ¿qué va a pasar, no? Entonces hay un filósofo que se llama Betan, que dice que el principio es no hacer daño. Entonces, el sujeto se encuentra en un conflicto entre decir la verdad que dice Kant,
Kant dice, tú tienes que decir la verdad totalmente. Beckett dice, hacer daño no está bien, ¿no? De modo que ya aquí empieza la pregunta, aquí empieza el juicio. Es decir, lo importante es cómo preguntarse ante cualquier situación, cómo incluir esa dinámica. Y eso es muy interesante. Pero los alumnos no quedaban conformes con eso. Y bueno, hay otro ejemplo. Da otro ejemplo. Por ejemplo, un señor va corriendo, llega a casa de su amigo, escóndeme que viene un asesino a matarme. Y al poco llega el asesino y dice, ha llegado aquí un hombre que venía corriendo y que se ha escondido. Otra vez, este filósofo Beckett y otros muchos similares dicen decir que está allí el hombre escondido, en fin, es un horror, pues lo van a matar, o sea, es un mal menor. Y aquí otra vez hay esa situación de duda. Él propone otro ejemplo. El otro ejemplo es, hay un tranvía desbocado, y ese tranvía desbocado hay dos vías, y en una vía hay 5 hombres y en otra vía hay un solo hombre. Entonces, si yo acciono una palanca, el tren lo puedo mandar a la vía del 1 o a la vía del 5. Como se trata de hacer el mal menor, ¿qué hago? ¿Tiro la palanca hacia el 1 o hacia el 5? O sea, hay toda una duda, ¿qué hacer? Y ahí todavía añade a esa cosa otra cosa mucho más personal. Estoy en la plataforma de arriba y hay un hombre muy gordo. Si yo le empujo al hombre gordo, desvío el tren, o sea, y mato solo al hombre. ¿Qué hago? ¿Mato al hombre o dejo que el tren mate a los 5? O sea, es otra opción. Finalmente, él da un ejemplo de la situación actual del coronavirus. La situación es que llega un hombre de 88 años al hospital y dice, bueno, tengo el coronavirus. Y llega un hombre de 35. ¿Cuál es el criterio del médico para aceptar uno u otro? Entonces, dice, el criterio sería el que tenga más posibilidades de vida. Él no está de acuerdo con esto. Porque dice, bueno, hay un hombre de 85 años, tiene más o menos posibilidades de vida, parece ser, ¿no?, que el de 35. Pero, ¿cuánto ha participado este hombre con 85 años en la construcción de este hospital, pagando sus impuestos en fin, oficiales? ¿Y cuánto el otro, no? O sea, lo que es importante es como en cada situación moral, lo que es básico es de qué manera se mete la reflexión, se mete la justicia para hacer qué es lo más útil. Y por último da un ejemplo de participación en relación con sus alumnos. Un padre le llama y le dice, mira, tienes que decirle a mi hijo que su madre ha muerto. ¿Y qué hago yo? ¿Cómo se lo digo? ¿De qué manera? Entonces me fui a mi biblioteca y me encontré un libro de Epícteto, que había sufrido mucho y que enfrentó el sufrimiento y que sabía lo que es el sufrimiento. Y entonces me fui al chico y le dije, mira,
aquí tienes este libro de Epícteto, que había sufrido mucho y para enfrentar sus dificultades, y yo te tengo que hablar de esta dificultad, que tu madre se ha muerto. Y fue muy duro y tal. Pero lo que es interesante es que este chico, al cabo del tiempo, vino a verlo y le dijo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, muy bien. ¿Te sirvió el libro? Dice, mucho, al extremo de que me hice médico y me hice médico contra el cáncer. ¿Cómo se llama? Oncólogo. Oncólogo. O sea, bueno, yo quería hablaros de esta forma sencilla que se puede entender, y yo lo que pretendía al hablaros de la hermética es hablaros de esa situación, de esa situación, en este momento preciso en el que se da una circunstancia especial. Resulta que el poema del Majábharata está con la propuesta de hacer la guerra. La guerra es inevitable. Y sin embargo, no todos los personajes, o sea, ningún personaje está de acuerdo. Todos, ya lo vamos a ver en el material de hoy, porque hoy sí vamos a entrar en ver este material. De alguna manera están en contra de la guerra. ¿Qué es eso de la guerra? Levinas, en su libro Totalidad y Infinito, que hemos seguido en muchos momentos, en muchas circunstancias, en muchos tópicos fundamentales, él empieza su libro con una afirmación. Él dice en Totalidad e Infinito: la lucidez, apertura del espíritu a la verdad. La lucidez es la apertura del espíritu a la verdad. Interrogación. No consiste en concretamente, lo voy a leer textualmente: la lucidez, apertura del espíritu sobre lo verdadero, no consiste en entrever la posibilidad permanente de la guerra, o sea, como una realidad total. Es la posibilidad permanente de la guerra. Frente a esta afirmación, todos los personajes del Majábharata, de alguna forma, están en contra y tratan de defender, pero a pesar de defender la paz, se someten a esta aseveración de Levinas, que es el arte de pensar y ganar por todos los medios la guerra. O sea, lo que se propone en la guerra es prever y ganar por todos los medios la guerra. Entre paréntesis pone la política. Se impone entonces como el ejercicio de la razón. Es decir, que la guerra se pone como ejercicio de la razón, y esa es la razón que hay en los militares, en los militares totales y en los militares también del Majábharata. Y eso conlleva una dificultad. La hermenéutica crítica está a favor de la no violencia y en contra de la guerra. Bien, es por eso que... Bueno, es lo que la hace inevitable. ¿Cómo?
¿Qué es lo que la hace inevitable? ¿Qué es lo que la hace inevitable? Asimilada. ¿Qué es ¿Por qué no se pueden evitar las guerras? Por esa evidencia que este es el conflicto, que es el poder. El mal absoluto existe dentro del hombre. La envidia, los celos, tal, y ya lo veremos en los personajes, como cada uno tiene una actitud diferente. Es decir, que también existe el mal absoluto, pero que eso se puede modular, y eso se puede ver de otra manera a través de un pensar y de un filosofar diferente. Todos están en contra, pero la guerra es inevitable. Sí, exactamente. Que es la afirmación que hace Levina, la lucidez, apertura del espíritu a la verdad. ¿Cómo? Entonces, es que es una verdad. Es una verdad en el sentido de que eso se da ahí, eso está ahí, eso es una realidad. O sea, lo vamos a ver en los personajes, por ejemplo, en Krishna y en Arjuna, cuál es la actitud. Antes de empezar con esta situación, quisiera hacer otro añadido hoy en relación con la hermenéutica. En relación con la hermenéutica como belleza o como arte o como que es lo que propone Gadamer. Gadamer le hacen una entrevista y él habla del arte y del valor del arte y de la belleza, en lugar de hablar, por ejemplo, de la religión o de lo que sea. Dice que y para expresar lo que es la belleza, él utiliza una frase de Goethe. Goethe estaba viendo unas caracolas de una playa de Italia, no recuerdo dónde era, en Sicilia, y había unas caracolas que eran muy bellas. Goethe dice, tan verdaderas, tan verdadero y tan siendo. Tan verdadero y tan siendo, de ser, de existir. Este es el criterio que coge Gadamer. Y Gadamer dice que él coge ese criterio para lo bello, o sea, o para el arte, tan verdadero, tan siendo. Entonces, a él le hacen una pregunta. Entonces, señor Gadamer, ¿cree usted que el arte puede convertir nuestra sociedad en comunidad como hizo la religión hasta la Segunda Guerra Mundial? Le hacen esa pregunta. Lo digo esto para incluir el arte, para incluir la guerra, para incluir la reflexión la reflexión crítica, hermenéutica crítica de Gadamer. Evidentemente, dice Gadamer, no sé cómo sería el futuro. Tenemos a nuestras espaldas un siglo con 2 guerras mundiales. Y mirad lo que dice Gadamer. ¿Quién las ha ganado realmente? ¿Quién las ha ganado realmente? Las guerras. Solo la revolución industrial. De todos he sabido que la guerra beneficia únicamente a la industria y que todo lo demás sale perdiendo. O sea que Gadamer hace una afirmación rotunda a través de la hermenéutica sobre la guerra. Entonces, yo he cogido a Gadamer porque hace esta afirmación y está en relación con la guerra y porque es claro y queda claro entonces cuál es la posición que hay que tener frente a la guerra. Entonces él
hace una cita muy interesante que es... él dice que en el futuro habla de la crisis de los pintores y de que no se ganan la vida y todas esas cosas, y que no hay que negar que nosotros aquí ahora nos encontramos en una situación difícil y no sabemos qué saldrá de ella. Y entonces dice una aseveración muy interesante en varios sentidos. Quizás surja un arte totalmente nuevo de la caligrafía de las culturas orientales. O sea, la respuesta que da Gadamer es una respuesta, como si fuera muy simple, ¿no? Sin embargo, daros cuenta que de qué manera la respuesta de Gadamer corresponde a la actitud de Rombach cuando Rombach se ocupa de la cultura oriental como una forma de solucionar el conflicto. Se dice que Rombach es el filósofo de las situaciones de conflicto. De alguna manera, Gadamer propone aquí una solución oriental a través de la pintura oriental. A mí se me ocurrió comentar esto con la doctora Shabani. La doctora Shabani no estuvo de acuerdo con esto en absoluto. Ella es mucho más radical. Ella me dijo, tú sabes que yo he ido a la China a hacer un año sabático para saber qué es lo que pasa con esta nueva cultura en el cual el Estado ha incidido en la creación, en la nueva creación de unos seres, o sea, en la fecundación solo se puede tener un hijo y si no, y el siguiente se mata o se tal, y eso conlleva una mutación de las cosas, no una transformación, sino una mutación, una forma inhumana. Se inyecta una inhumanidad. O sea, ella no estuvo de acuerdo. Sin embargo, daros cuenta que la proposición de mi seminario es un poco más en la línea de Gadamer, en la línea de que, o en la línea de este profesor, Eduardo Infante, ¿no? De cómo llevar una situación de comprensión a las situaciones, de cómo ampliar la comprensión, de cómo ampliar la reflexión. Y en ese sentido es que... Pero quiero terminar de deciros el ejemplo que ha traído Gadamer. Él dice, tengo un famoso colega chino que en una ocasión me envió una carta con unos trazos minúsculos a modo de firma. Eran tan maravillosos que aún conservo la carta. No eran más que unas pinceladas y sin embargo eran sumamente conmovedores. Es decir, lo que es interesante de Gadamer, lo que es interesante de nuestro seminario, es cómo cogemos lo conmovedor, lo emocionante, la emoción, el sentimiento. Añade, bueno, admito que para poder escribir de esta manera, quizá se tiene que recorrer un largo camino. Es decir, él reconoce que para poder escribir de esa manera se tiene que seguir un largo camino. Que es un poco el comienzo de este seminario en el cual Krishna se encuentra con Arjuna y antes de empezar la guerra se comienza una reflexión espiritual que es el Bhagavad Gita. ¿Estamos? De modo que ese es un largo camino.
que conseguimos reconocer algo de él en la tensión que se manifiesta en esas páginas chinas casi blancas. Y como podemos apreciar ahora, él tenía un cuadro de Poryakov, que era un cuadro con colores muy fuertes y con líneas así muy tal, o como este cuadro de Poryakov. Pero en cualquier caso, tendría para nosotros la misma trascendencia. ¿Cómo se puede lograr una concentración tan grande para el ser, con unas cuantas líneas, unos cuantos trazos en una hoja en blanco? O sea, bueno, quería traeros esta reflexión en relación con el pensamiento general. Sí. Sí, volviendo a esta situación inevitable de la guerra, Sí. que nadie la quiere, ¿Cómo? pero nadie la quiere, Ya. pero va a aparecer, Ya. ¿no? La guerra. Si esto es así en el Mahabharata, a lo mejor es así en la sociedad actual, a lo mejor es así en relación con un paciente, Ya. a lo mejor es así en relación con una familia, Sí. o a lo mejor es así en relación a una sociedad científica. De acuerdo. O sea, la guerra va a aparecer. Ya. Ya. ¿Qué es lo que va a modular esa guerra? ¿El estar preparado para ella? ¿Qué es? Es luchar contra ella. La hermenéutica crítica se ha propuesto hacer una crítica de la guerra y Ya. una crítica de la participación en la guerra. Ya, claro, pero- Esa es la situación. Pero la guerra va a existir, es inevitable. Claro, esto es lo que nos dice Levinas. La lucidez es reconocer que eso va a ser por las emociones del hombre, por la brutalidad del hombre. Entonces, ¿qué hacer? O sea, porque si no, ¿Cómo te modular? esperas de una manera inocente, naif, Ya. ¿no? Que no aparezca la guerra en una pareja, Ya. en un matrimonio, Ya. que no aparezca la guerra con un paciente, Ya. o eso, en una sociedad científica. Los ejemplos que hemos tenemos, dado. tenemos experiencia en todo ello. Ya, los ejemplos que hemos dado hoy, desde digamos, el acoso sexual, la persecución de un criminal, la muerte de unas personas en el tren, o la muerte de un hombre mayor o un hombre joven, tal, ponen en evidencia que la única solución es la reflexión crítica. La única posibilidad es cómo humanizarnos para tener una reflexión crítica y no actuar como muñecos. Sí, es decir, cómo incluir, y aquí está la cosa fundamental, cómo incluir a Aristóteles, es decir, no tenemos que ser niños que nos guiamos por falsos conceptos, sino que tenemos que hacer una reflexión profunda. Ese es el tema. Y esto es lo que vamos a ver cómo reaccionan los diversos personajes en relación con esta situación, y vamos a ver cuál es la situación crítica respecto a este asunto. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, sí. No. En el ejemplo que habías puesto de la persona que tiene un desliz de pareja, la reflexión crítica puede ser el no hacer daño. Sí. Ese es un aspecto, pero hay que evaluar. Ahí está la inteligencia. ¿Cómo evalúas la situación? ¿Hasta qué punto dejas a Kant con la verdad, en fin, o realmente no haces daño? Y ahí está la sinceridad. ¿Cómo encontrar la sinceridad? ¿Cómo encontrar la bondad? Y veremos cómo aquí hay unos personajes que son más bondadosos y hay otros personajes que son más maliciosos o más malos. Cómo realmente hay un bien absoluto, cómo en realidad hay un mal absoluto.
Esas son las cosas que son Claro, fundamentales. pero si lo mejor para la guerra es hacer el mal menor, Sí. pero eso implica que necesariamente No, se va a hacer daño. no es hacer un mal menor. La definición que yo... El menor daño, hacer el menor daño. No. La guerra, la guerra es muy contundente. Es conseguir el máximo poder. Esa es la política. Es conseguir el máximo beneficio. No es... esa es la diferencia. Tú planteas el problema. Claro. No es el máximo menor. Es el máximo beneficio. La máxima derrota. Los máximos muertos. El máximo daño. O sea, es completamente al revés. O sea, la guerra no incluye, esa es su razón de ser. Su razón de ser es el máximo. Y por tanto, es por eso que la hermenéutica crítica en fin, lucha contra eso, en busca de la bondad. Dos cosas hace la crítica, porque hay dos formas de maldad. Una es actuar y otra es ignorar, que eso es otro aspecto importante de la destrucción. Ignorar las cosas como si no existieran, se niega y se niega la realidad, y entonces eso es también en la guerra, pero es total. La idea de Levinas es la lucidez, apertura del espíritu a lo verdadero, no consiste en criticar la posibilidad permanente de esta guerra. O sea, y por tanto esta es la forma en que él empieza. Y dice, no hay necesidad de demostrar con oscuros fragmentos de Heráclito que el ser se revela como guerra. El ser se revela como guerra al pensamiento filosófico. Que la guerra no afecta a este únicamente como el hecho más patente. Y mira lo que añade ahora, sino como la patencia misma. No es una cosa patente, sino una patencia misma. Es decir, la verdad de lo real. La verdad de lo real es la patencia. En la guerra la realidad desgarra las palabras y las imágenes que la disimulan para imponerse en su desnudez y en su dureza. Este es el tema. Eso es la guerra. Es en su desnudez y en su dureza. Es su violencia. Y, cuanto más violencia, tanto mejor. Y ahí están las armas de destrucción masiva que los personajes del Mahabharata intentan hacer. Continuamos entonces con el relato que habíamos dejado hace dos solidarios. Entonces, la destrucción del planeta es inevitable. ¿La? Destrucción del planeta es inevitable. Algo así, y es lo que hay que evitar. Y es el camino que hay que evitar. Y es el camino que hay que recorrer. Eso es una guerra. Eso es una guerra. Vamos a ver quién la gana. Ya. Bueno. Ya. Pero y ahí está una cosa y ahí está una cosa importante que es la physis, que es la naturaleza, que se ha revelado de una forma brutal con la pandemia, con un virus. O sea, quiere decir, ahí hay un virus que está luchando contra la guerra. Quiero decir, de alguna forma, es una pseudo solución, las cosas han llegado a tal extremo que solo así el hombre se puede parar. Nada, o sea, es decir, la metafísica y el pensar lo único que ha ayudado es a más poder para la ciencia, para el desarrollo, para la economía, pero no para el pensamiento, no el desarrollo del pensamiento, que es lo que aparece en el Bhagavad Gita. ¿Estamos? De acuerdo, empezamos. Recordad que nos habíamos quedado con que Krishna estaba
estaba durmiendo y llega Duryodhana y se pone a su cabeza. Inmediatamente llega Arjuna y se pone a sus pies. Y se despierta Krishna y dice: ¿a qué debo vuestra visita? Inmediatamente Duryodhana se acerca y le dice: yo he venido a pedirte que colabores con nosotros en la guerra que ya es completamente eminente. Y Arjuna le dice: yo también he venido para que participes en la guerra porque ya es inminente también. Entonces Arjuna le dice: yo os quiero a los dos, en fin, y siento aprecio por los dos y no puedo tomar partido así en principio por uno o por otro. Entonces Duryodhana dice: sí, pero eso de la familia y los familiares está bien, pero el primero que vino aquí esta mañana fui yo, y el primero que tiene derecho a pedir soy yo. Y Arjuna, y aquí empieza ya la cosa un poco. Arjuna dice: sí, pero yo he abierto los ojos y el primero que he visto Krishna dice: al primero que he visto es Arjuna, de modo que es Arjuna a quien corresponde hablar. Bueno, entonces lo acepta. Entonces se dirige a Arjuna y dice: y aquí hay una contradicción. Krishna dice: yo tengo unos ejércitos preparados para luchar. Arjuna, que es un representante de Dios, tengo unos, y aquí hay la disociación y el conflicto que vosotros planteabais hace un momento. Aquí tengo unos ejércitos que son míos, completamente preparados para luchar. Y por otra parte estoy yo, que me ofrezco para estar con vosotros, pero yo no voy a luchar. O sea, Krishna no va a luchar. O sea, ¿qué eliges tú, Arjuna? Porque tú le das derecho. Y Arjuna dice: yo te elijo a ti. Y entonces Duryodhana dice: ¿cómo? Tú eliges pero el ejército, sí, el ejército lo tendrás tú entero, pero tú lucharás, yo no lucharé. O sea, entonces Duryodhana se marcha muy contento, porque él se queda en una proporción, me parece que 11 ejércitos contra 7, 11 unidades de ejército contra 7 que le quedan a Arjuna. Y él se marcha muy feliz pensando en todo esto. Entonces entonces Krishna se queda con Arjuna y le pregunta: ¿realmente se ha hecho todo lo posible? Y aquí aparece la primera cuestión sobre: ¿habéis hecho todo lo posible para que la guerra no se dé? Hemos hecho todo lo posible para que la guerra, para evitar. ¿Se ha hecho todo lo posible para evitar la guerra? Absolutamente todo. ¿Puede ser evitada? Dice Arjuna. dice Krishna. Entonces, dice: no. Entonces, con total convencimiento, dice Krishna: puedo decirte que no podrás elegir entre paz y la guerra. Y Arjuna le pregunta: entre una guerra u otra, la otra guerra, ¿dónde tendrá lugar? ¿En el campo de batalla o en mi corazón? Le pregunta Arjuna. Y aquí ya hay todo un intento de
de hacer cambiar la filosofía de la guerra, ¿no? Y entonces, y Krishna le contesta, no encuentro la diferencia. Le dice Krishna. Dices que la guerra es inevitable y que has hecho todo lo posible por evitar así. Cuando me dijiste a mí, le pregunta Arjuna, ¿qué tenías en la mente? Y Arjuna le dice, yo soy fuerte y no necesito tu fuerza, pero te necesito a ti para que me conduzcas en mi carro y que seas mi auriga. Daros cuenta que, de alguna manera, aquí se está transformando la cosa en una guía espiritual más que en una guía guerrera, ¿no? Esa sería la cuestión que se plantea entre Krishna, Arjuna y Duryodhana. Duryodhana es partícipe ya de la guerra. Duryodhana se lleva todo el poder, se lleva todos los ejércitos, se lleva toda la situación. Y sin embargo, Arjuna no. Arjuna se lleva solo a Krishna. Hay una segunda escena para presentarnos otros personajes de esta situación. Se trata de Karna. Karna es el hijo de Kunti. Y están Karna y Kunti, que es su madre, y que él no lo sabe todavía que es su madre, están hablando. Kunti dice, cada día que pasa, siento el aliento de la guerra más próximo. Y le dice, porque ha seguido mucho a Karna, conozco tu poder e influencia. Si quisieras, podrías evitar la guerra, le dice a Karna. Y entonces Karna le dice, no soy yo quien decide si habrá guerra o no, pero si llega la guerra, yo lucharé y lucharé con todas tus fuerzas. Y entonces le aclara, tus hijos son mis enemigos. Ellos me han despreciado, me han ultrajado, me han rechazado. Entonces Kunti le dice, pero tú nunca los vas a derrotar. Entonces Karna le saca una lanza grande, dice, ¿ves esta lanza? Esta lanza, un día, un dios vestido de mendigo vino a mí, Karna había nacido con un arete especial y con una coraza dorada que le protegía, o sea, porque había sido, era hijo de Dios y de Kunti, y Kunti lo metió en una canasta y lo echó al río y lo cogió una auriga, un carrero, y se lo llevó a su mujer, y esta es la situación. Y entonces este Dios le dijo, dame tu coraza. Karna era un hombre tremendamente generoso y no sabía decir que no. Y entonces oyó una voz del cielo, no te quites la coraza, porque si te quitas la coraza te quitas tu poder. Pero él se arrancó la coraza y sangrante se la dio a este Dios. Y este Dios le dio una lanza que con ella podía matar a Dios, a un Dios o a un hombre, pero solo una vez. Él dijo, yo no pude rehusar, porque nunca puedo rehusar o decir que no. Y sin vacilar me la arranqué y sangrante se la di al Dios. Fue entonces cuando el Dios me ofreció esta lanza con estas palabras: matarás a un ser vivo que tú elijas, hombre, Dios o demonio, pero solo matarás una vez.
La siguiente escena, o sea, aquí vemos de qué manera Kunti está contra la guerra. Pero sin embargo, el guerrero que ha sido abandonado por su madre, esto no lo ha dicho ahora todavía a su madre, pero lo dirá después, siente la necesidad de pertenecer a la guerra y de estar en la guerra. Y está en la guerra porque se ha desprotegido de su protección quitándose la coraza y quitándose los pendientes y tal. Bueno, ¿estamos? Los siguientes personajes que están contra la guerra es Bhisma. Bhisma es el abuelo, el tío de todos ellos. Y va a ver a Dhritarashtra y le dice, debemos realizar las últimas ofertas de paz. O sea, todos están en torno de Kunti, ahora Bhisma, y aquí hay ya un ligero matiz diferente. Dhritarashtra, que es el ciego, dice, es demasiado tarde, la muerte ya está aquí observándonos. O sea, este ya ha aceptado la muerte, el ciego, Bhisma le dice, los Pandavas son muy poderosos, dice, sí, ya lo sé, que vendrán a informarme de que han muerto mis hijos y los hijos de mis hijos, pero la guerra está ahí. Entonces llega, mientras está haciendo esta aseveración mientras están haciendo esta defensa contra la guerra, entra Duryodhana y dice, nuestros amigos se reirían de vuestros miedos. Ellos se arrojarían al fuego por nosotros. Tenemos 11 ejércitos completos contra 7 suyos. La victoria es un grito que está por dar. Esa es la verdad. Y yo gobernaré la tierra, o si no, moriré. Entonces su hermano le dice, tu reino ha sido, porque él había reinado durante 13 años, que habían estado los Pandavas fuera en el bosque, ¿no? Silaos. Le dice, tu reino ha sido próspero y pacífico. Dice, sí, eso dicen los poetas. Todo lo que veo a mi alrededor es felicidad. Y entonces se dirige a Drona, ¿es cierto? Y dice, sí es cierto. Y luego se dirige a Bhisma, ¿es cierto? Y Bhisma le dice, sí, todo es felicidad. Y nadie clama por el regreso de mis enemigos. Se me dio un reino que marqué con un número, con el número 1. Esta es la forma en que está hablando el Duryodhana que quiere la guerra, ¿no? No mutilaré este reino, no lo despellejaré vivo, lo dejaré tan intacto como cuando se me dio. Nunca compartiré nada de él. O sea, que él tiene una actitud muy por la guerra. Es decir, es el todo, es la posesión. Esa es su forma de razonar. Ahí está, y ahí está el poder de la metafísica hacia estas situaciones, etc. El siguiente episodio es que se encuentra Bhisma con Karna y le dice, Karna, esa tierra que desprecias y pisas con tal orgullo te atacará un día. Y entonces Karna le dice, siempre me tratas como un imbécil o un cobarde. ¿Es a causa de tu avanzada edad?
anciano como soy, dice, ya que disfrutas oyéndolo, y se dirige a Drona, ni siquiera Drona es más poderoso que yo, y Drona lo afirma, no. Entonces, te lo pido. Entonces, después de esa declaración, se acerca a Duryodhana. Entonces te pido que seas nuestro comandante en jefe. O sea, Bhishma, que en fin, que es el abuelo de todos. Y dice, yo, ¿no eres tú el mejor? Aquel que es imposible matar, pues no se puede matar porque su padre había hecho, recordáis, ¿no? Había hecho toda una ofrenda por el padre, y el padre le dio el poder de morir cuando quisiera. Bhishma intenta, Duryodhana, no me impongas esta carga y tal, y entonces dicen, un hermano dice, todo lo que nos amenaza, todo lo que nos separa en este momento, proviene de ti, de la loca promesa que hiciste antes de que naciésemos. Porque él hizo la promesa, nunca una mujer, nunca niños, y por tanto fue de alguna forma Bhishma el que crea el conflicto, porque si él se hubiera quedado como un hombre que era guerrero, que era poderoso, que era sabio, que era tal, las cosas se hubieran ido de otra manera. Pero por sacrificarse por su padre, entonces cayó justamente en esa desgracia. Nunca una mujer, nunca un niño. Tu interminable e inútil vida la has pasado aquí bebiendo y comiendo de la mano del rey. Si careces de valor para estar en la batalla, se manchará tu blanca existencia. Entonces el rey le dice, Bhishma, acepta el mando porque entre tú y Drona lo podéis hacer. Y entonces Duryodhana, para azuzarlo, dice, ¿te preocupa la muerte después de todo? Y él dice, me preocupo de todo menos de la muerte. Y es en este momento que él acepta ser el capitán de los Kauravas con Duryodhana, pero con una condición, de que Karna no participe, porque él sabía que Karna era hermano de Arjuna, era hermano de los Pandavas, pero que ¿y por qué no puede? ¿Es que temes que su luz pueda eclipsar la tuya? Le dice a Bhishma. No es eso lo que temo. Entonces, ¿por qué dejas a Karna ocioso? Entonces Karna de alguna forma acepta y dice, bueno, cuando tú mueras, yo ocuparé tu lugar. Nos queda mucho por ver el resto de personajes, que cada uno de ellos está, como veis, no está a favor de la guerra. O sea, respetan la guerra como una racionalidad, como una violencia que hay que aceptar y que está en la línea del poder, pero que no es la situación. De modo que, bueno, lo dejamos aquí en este momento y bueno, nos vemos dentro. Yo de todas maneras continúo pensando en la cuestión que planteaba de cómo la guerra está entre nosotros en la vida cotidiana. Sí. Y cómo manejarse con ello. De acuerdo. ¿No? En la vida cotidiana. Exacto. Y esto me parece que hay que traducirlo y asociarlo con... Claro, ese es el tema, y esta es la enseñanza que nos ofrece este profesor de filosofía y que nos va a ofrecer el Bhagavad Gita en algún momento. Bueno, claro.